315 grados con respecto al eje de la persona. Para rellenar la cara, pues estamos hablando prácticamente de un contraluz. Este tipo de iluminación se emplea principalmente en personas de cabellos rubios o claros, para resaltarlos y darles más protagonismo en la imagen. En personas con bonitas melenas o cabellos muy cuidados, los resultados suelen ser espectaculares. En los pases de peluquería es un tipo de iluminación fundamental a la hora de retratar a las modelos, y una variante suya será también fundamental, como veremos más adelante, para cualquier sesión fotográfica de estudio que se precie. De nuevo utilizaremos dos focos, el principal y otro de apoyo. Colocaremos el principal a 180 grados con respecto al eje de la persona, detrás de ella ocultándolo con su cabeza. Si la unidad es muy grande, incorporaremos algún elemento a la escena como fular o bufanda para así disimularlo, o si no, lo sustituiremos por un foco menor. Y puesto que estamos creando un auténtico contraluz, necesitamos una unidad de relleno que colocaremos de nuevo a 315 grados con respecto al eje de la persona, dirigiéndolo directamente a su cara. Este tipo de iluminación, si bien se emplea para todo tipo de personas, donde mejor se aprecia su efecto es en personas de cabello rubioso claros, ya que crea una preciosa estela de luz que se ve remarcada por este tipo de cabello. Se puede utilizar colocando a la persona frontal o lateralmente, y aunque se emplea más para retratos de busto, también se utiliza para retratos de medio cuerpo o incluso de grupo. En ambos casos perfila muy bien el contorno de las personas. En la iluminación del retrato clásico empleamos tres focos. La unidad principal, que colocaremos a 45 grados en relación con el eje de la persona, por encima de los ojos y haciendo un ligero picado. El foco de relleno, de menos potencia, que lo colocaremos a 315 grados con respecto al eje de la persona, directamente hacia su cara. Y por último, el foco del fondo para iluminar este y matar los restos de las posibles sombras que pudieran quedar. Este último debe colocarse siempre en diagonal con respecto al foco principal. Como habréis observado, este tipo de iluminación es una combinación de las iluminaciones que hemos estudiado antes. Es el tipo de iluminación estándar, es decir, el que más se usa habitualmente en los estudios fotográficos, la iluminación base de toda sesión de fotos. El foco a 45 grados garantiza una iluminación natural, la unidad de relleno diluye el contraste creado y el foco al fondo da vida a este y elimina cualquier posibilidad de molesta sombra. Con este esquema de trabajo preparado se crea una bóveda de luz muy segura que permite al fotógrafo centrarse en otros aspectos fundamentales como son la pose y el encuadre. A la hora de ajustar la luz procederemos de la siguiente manera. Un flasímetro conectado a la unidad principal nos dirá el diafragma que nos pide dicho foco. Atención porque ese será el que deberemos colocar en la cámara. La unidad de relleno la regularemos o si no se puede regular su potencia, la alejaremos o acercaremos hasta lograr que nos pida un diafragma más abierto que la unidad principal. Sin embargo, nosotros mantendremos en la cámara el diafragma que nos pidió el foco principal. Esto se hace así porque en un estudio se trata siempre de conseguir iluminaciones que imiten en lo posible a la luz del sol, que es la iluminación madre, y como el sol es único, siempre recibimos la luz un poco de lado, creando de esta forma suaves contrastes, tal y como el que hemos preparado aquí. Por lo que el lado de la cara que ilumina la unidad secundaria quedará algo subexpuesto, creando un suave contraste y logrando así una iluminación muy natural. Por último, el flash que va al fondo se suele regular para que dé el mismo diafragma que la unidad principal. Aunque esto depende del material con el que esté hecho dicho fondo. Algunos fondos requieren más luz, por lo que es conveniente regularlos para que pidan un diafragma o dos más cerrados que el que nos pidió la unidad principal. Haciendo esto mismo con un fondo blanco, por ejemplo, conseguimos un efecto de sobreexposición que da una iluminación muy envolvente. Otros, en cambio, no necesitan tanta luz, e incluso algunos son tan sensibles que con la luz que desprende el foco principal y el secundario es suficiente. Se recomienda, por lo tanto, experimentar. Como os decía, este tipo de iluminación da mucha seguridad al fotógrafo, pero cuando se contemplan las fotos resultantes, al poco resulta demasiado correcta, demasiado monótona.
Hay que darle un poco más de chispa y para ello vamos a incorporar variantes de las iluminaciones estudiadas anteriormente. En primer lugar vamos a colocar otra unidad a 245 grados con respecto al eje de la persona y vamos a regular su potencia hasta que nos pida un diafragma más que el flash principal. Pero de nuevo, nosotros mantendremos en nuestra cámara el diafragma que nos pedía este flash. El resultado, como veis, son esos preciosos tonos dorados en un lado del rostro que se asemejan a la luz del sol irrumpiendo por una ventana y que dan ese golpe de gracia a nuestra fotografía, ese toque especial que nada tiene que ver con lo mostrado anteriormente, y si no, no tenéis más que comparar unas fotos con otras. Además, con esta iluminación se consigue perfilar parte del cuerpo, quitándole a este el aspecto de silueta y dándole más relieve. Y en segundo lugar, para alternar con la iluminación anterior, montaremos una unidad menor con un pequeño cono para dirigir el haz de luz o un flash normal y corriente con un pequeño apaño casero, y lo moveremos aleatoriamente alrededor de la modelo dirigiéndolo hacia la zona del cabello. Lo regularemos de la misma forma que antes para que nos pida un diafragma más cerrado y comenzaremos a dar vida a esos bonitos cabellos que la iluminación del retrato clásico se empastaban por no tener una fuente de luz directa que los iluminara. Compara unas fotografías con otras y dime si no hay diferencia. Aquí el pelo brilla y tiene vida propia, dando alegría y vitalidad a toda la imagen. Además, si la modelo se gira inesperadamente, el foco del cabello puede llegar a su cara que, unido a la luz que manda el flash principal, creará una ligera sobreexposición que dará fuerza y agresividad al rostro. Como ves, combinando unas iluminaciones con otras, se pueden dar toques muy personales y distinguidos a los retratos de estudio. Y no solo de estudio, pues todo esto con ganas y algo de material se puede trasladar al exterior sin ningún problema. Si el día está soleado, tenemos a nuestra disposición de forma gratuita la unidad más potente de luz que hay, el sol. Colocando a la persona adecuadamente, tenemos la iluminación a 45 grados sin necesidad de flash. Si giramos de nuevo a la persona, tendremos ahora la iluminación del cabello. Si queremos, podremos rellenar con un poco de flash el rostro. Ahora, en cambio, estamos iluminando el cabello y perfilando la silueta. De nuevo un flash con la técnica de relleno que aprendimos en el anterior capítulo y los resultados pueden ser sorprendentes.